Hey! Hello everyone. Welcome to another class. This is your teacher Jessica from Easy English TV. Here we are to continue learning English with all of you. Welcome to our class. Hola a todos y bienvenidos. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV, una vez más transmitiendo una nueva clase de nuestro curso Inglés Paso a Paso. This is Information Questions. Information Questions. Así es, en la lección 23 aprenderemos un tema muy importante y es esencial que lo manejes. Así es, vamos a aprender cómo realizar preguntas de información. Information Questions. Pero antes de comenzar con nuestra clase del día de hoy, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esta clase, desde dónde estás viendo esta transmisión. Déjame saber cuál es tu país. I am from Mexico, I am from Peru, I am from Colombia, I am from El Salvador, I am from Argentina. Hello everyone and welcome to a new class. Bienvenidos todos a esta nueva clase. Antes de iniciar la clase, no olviden dar like al video y compartir con sus amigos. Es momento de iniciar. Information questions. Preguntas de información. Yes. Are you ready? Yes, right? Information questions is today's topic. Vamos a comenzar entonces con las information questions o también conocidas como preguntas de información. En la clase anterior, en la lección 21, hemos estado estudiando WH words, es decir, las preguntas o las palabras que necesitamos para formar estas preguntas, las cuales en su mayoría comienzan con WH o H, ¿verdad? Ya las manejamos, ya las sabemos. Si alguien por ahí se perdió la clase pasada, pueden revisar en mi canal de YouTube Easy English TV. Bien. Entonces, como ya sabemos este tema de WH words, ya estamos listos para aprender information questions. Look, here we have names. Names, nombres. Así es. ¿Qué tipo de preguntas me sirven para preguntar sobre nombres? Look. For example, what's your first name? What's your first name? ¿Cuál es tu nombre? O tu primer nombre, ¿verdad? My first name is Jessica. My first name is Jessica. Mi nombre o mi primer nombre es Jessica. Quiero que todos respondan en los comentarios a esta pregunta, ¿ok? La pregunta es, what's your first name? Recuerden que la única manera de aprender inglés es practicándolo, así que aprovechemos nuestro en vivo para comentar acá en el chat, en los comentarios y allí entre todos ir aprendiendo. Muy bien, la respuesta en los comentarios entonces utilizando su información, ¿ok? What's your first name? My first name is Pedro. My first name is Cynthia. My first name is Diana. My first name is Angelo. I don't know. What's your first name? Okay? Easy. Next. What's your last name? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Last name, apellido. Okay? What's your last name? My last name is Seña. My last name is Seña. Mi apellido es Seña. My last name is Seña. What about you? ¿Y qué hay sobre ustedes, chicos? Acá en los comentarios déjenme la respuesta a esta pregunta. My last name is Sánchez. My last name is Ruiz. My last name is Córdoba. My last name is Solórzano. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Okay? So, for names, we have these two questions. Para iniciar, en cuanto a nombres, tenemos estas dos preguntas que son muy fáciles, ¿verdad? What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Excellent. Next. Look.
Also, to ask about names, we can say, do you have a nickname? Do you have a nickname? ¿Tienes un apodo? Así es, nickname significa apodo o sobrenombre. Do you have a nickname? ¿Tienes un apodo? Yes, my nickname is Jess. Sí, mi apodo es Jess or Jessie. Okay, yes, my nickname is Jessie. Correct. Now, what about you? ¿Y qué hay sobre ustedes, chicos? ¿Tienen algún apodo? Do you have a nickname? Yes, my nickname is Lucho. Yes, my nickname is Pepe. Yes, my nickname is Cari. Okay, what's your nickname? ¿Cuál es su apodo, chicos? Aquí en los comentarios, okay? My nickname is. My nickname is. Excellent. Or, if you don't have a nickname, you can say, no, I don't. No, I don't. Si no tienes un apodo, puedes responder con esta simple frase, diciendo, no, I don't. No, no lo tengo. Do you have a nickname? No, I don't. Okay, next. We can follow with the category work and occupation. Ahora vamos a continuar con la siguiente categoría. También podemos hacer preguntas de información cuando queremos saber sobre el trabajo y la ocupación de la otra persona. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Work and occupation. Okay, work and occupation. Now, look at here. We can say, what do you do? What do you do? What do you do significa ¿a qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? I am an English teacher. I am an English teacher. Soy una profesora de inglés. Ahora les pregunto a todos ustedes, hey, what do you do? What do you do? And you can say, I'm a doctor, I'm a secretary, I am an assistant, I am an engineer, I am an architect, I am a lawyer, I don't know. What do you do? Déjenme la respuesta en los comentarios. ¿A qué te dedicas? What do you do? Next. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? And you can say, I work in a university. I work in a university. En mi caso, por ejemplo, trabajo en una universidad. I work in a university. What about you? Okay. Where do you work? ¿Dónde trabajan? I work in a store, I work in the hospital, I work in a restaurant. Where do you work? ¿Dónde trabajan? All right, excellent. Next, we can also ask, do you like your job? Do you like your job? Well, this is a yes or no question, but I have included here because we're talking about work and occupation. Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Yes, I do. Or no, I don't. Sí, me gusta o no me gusta. Do you like your job, guys? Yes or no? Let me know, okay? Next, here you have
another question. Why do you like your job? Si en la anterior pregunta me dijeron que sí les gustaba su trabajo, vamos a responder la siguiente pregunta que es Why do you like your job? ¿Por qué te gusta tu trabajo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? I like my job because I love teaching English and helping others. This is about me. This is in my case. I like my job because I love teaching English and helping others. Si me preguntan por qué te gusta tu trabajo, les respondería esto. Porque amo enseñar inglés y ayudar a otros. Por eso me gusta ser English teacher. ¿Y ustedes, chicos, por qué les gusta su trabajo? Why do you like your job? Traten de responderme en inglés, ¿ok? Para yo poder revisar sus respuestas. Great. Next. About marital status. Ahora aprendamos a hacer algunas preguntas de información relacionadas al estado marital de la otra persona. Okay? The marital status. Look. Are you single? Are you married? Are you married? Are you single? Are you married? Significa ¿estás casado o estás casada? Y por otro lado, are you single? Significa ¿estás soltero o estás soltera? Are you married? Are you single? Podemos responder de esta forma. Yes, I am. Sí, lo estoy. O podemos responder de forma negativa. No, I am not. No, no lo estoy. Por ejemplo, si alguien les dice, are you married? ¿Estás casada? Yes, I am. Sí, lo estoy. O si alguien les pregunta, are you single? ¿Estás soltera? No, I am not. No, no lo estoy. ¿Ok? Excellent. Guys, are you married or single? ¿Están casados o solteros? Let me know, ¿ok? Déjenme saberlo en los comentarios. Next. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Boyfriend. Boyfriend significa enamorado. Y girlfriend, enamorada. La pregunta dice, do you have a boyfriend? ¿Tienes enamorado? O, do you have a girlfriend? ¿Tienes enamorada? Puedo responder con, yes, I do. Sí tengo. O en negativo con un, no, I don't. No tengo. Do you have a boyfriend? ¿Tienes un enamorado? Yes, I do. Or no, I don't. Do you have a girlfriend? ¿Tienes una enamorada? Yes, I do. Or no, I don't. Boyfriend, girlfriend. Guys, do you have a boyfriend or girlfriend? Yes or no? Okay. Next is, what is your partner's name? What is your partner's name? ¿Cuál es el nombre de tu pareja? What is your partner's name? ¿Cuál es el nombre de tu pareja? My partner's name is. El nombre de mi pareja es. Y allí pueden colocar el nombre de su pareja. For example, if you ask me, Jessica, what is your partner's name? My partner's name is Lenny. Well, he's my husband, okay? So that's his name. Now, what about you? Okay. ¿Y qué hay sobre ustedes, chicos? Respondan esta pregunta. What is your partner's name? My partner's name is. All right? Excellent. Next, some questions about family. Ahora aprendamos a hacer algunas preguntas de información relacionadas a la familia específicamente. Here we have. Do you have any children? Do you have any children? ¿Tienes algún hijo? ¿Tienes hijos? Do you have any children? Y respondemos de esta forma. Si es afirmativo, diremos, yes, I have children.
Children, recuerden que es el plural. Por ejemplo, si yo tengo 2 hijos, puedo decir, yes, I have 2 children. Sí, tengo 2 hijos. Pero Jessica, ¿qué pasa si solo tengo 1? Entonces el singular de children es child. Child. Así igual, pero solo hasta la D. Child. Child. Do you have any children? Yes, I have 1 child. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Ok? Entonces, child, children. O bueno, si es en negación, diremos no, I don't. Do you have any children? No, I don't. No, I don't. ¿Y qué hay sobre ustedes, chicos? Do you have any children? Yes or no? Ok, good. No olviden regalarnos un like en esta clase, ok? Thank you. Let's see. Another question. Seguimos con otra pregunta. En caso, en la pregunta anterior, haya respondido que sí tengo hijos, pues la siguiente pregunta podría ser, what are their names? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Y puedo responder diciendo, their names are. Their names are. Sus nombres son. Y digo los nombres, ¿no? For example, do you have any children? Yes, I have 2 children. What are their names? Their names are Carlos and Rosa. You see? Their names are. Correct. Now, another question could be, how many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? How many brothers and sisters do you have? I have brothers and sisters. Si es plural, vas a decir brothers. Igualmente si es plural, dirás sisters. Y si solo es uno, pues dirás brother y respectivamente para mujer sister. Brother, sister. Brothers, sisters. ¿Ok? Si alguien, por ejemplo, te dice, how many brothers and sisters do you have? Puedes decir, I have 2 brothers and 3 sisters. O en singular, I have 1 brother and 2 sisters, for example. Okay? Now, how many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanas y hermanos tienen? Déjenme allí en los comentarios su respuesta. Por ahí en los comentarios me preguntan, Jessica, ¿cómo hago para saber si puedo decir en conjunto hermanos y hermanas, ¿no? Sin importar el sexo, hombre, mujer, ¿no? Que para hombres solo digo brothers y para mujeres solo digo sisters. Pero y si tengo varios hermanos y en general está incluido hermanos y hermanas, pues diré siblings. Siblings. How many siblings do you have? I have 4 siblings. 1 brother and 3 sisters. Okay? Excellent. Next, about age. Ahora, ¿cómo hacer ciertas preguntas de información relacionadas a la edad? So, we can say, how old are you? How old are you? How old are you? Que significa, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Podemos responder de esta forma. I am 25 years old. I am 25 years old. Por cierto, hay muchas otras maneras de responder sobre las edades. Recuerda que ya tenemos esa clase en el canal. Así que si no la has visto, ¿qué esperas? Aún puedes ponerte al día. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 25 years old. Guys, how old are you? ¿Y ustedes cuántos años tienen? How old are you? I am 15 years old. I am 20 years old. I am 50 years old. I am 45 years old. I am 60 years old. How old are you? Let me know. Okay. Next.
When's your birthday? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When's your birthday? My birthday is on November 1st. My birthday is on November 1st. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 1 de noviembre, por ejemplo. Pero ustedes seguramente hacen otra fecha. Entonces déjenme en los comentarios la respuesta a esta pregunta. When's your birthday? My birthday is on. For example, my birthday is on July 23rd. Or my birthday is on September 2nd. My birthday is on December 15th. I don't know. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Okay? Now, next. Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? For example, I was born in. I was born in. Nací en, y tengo que decir el lugar. For example, where were you born? I was born in Lima, Perú. I was born in Bogotá, Colombia. I was born in Quito, Ecuador. I was born in Caracas, Venezuela. I don't know. Where were you born? ¿Y ustedes dónde nacieron? Okay, I want to read your comments. Quiero leer sus comentarios, okay? Yes. Nice. Look, now, what about questions that we can make related to information, okay? Contact information, I mean. Bien, ¿y qué hay sobre preguntas de información de contacto? Por ejemplo, conocemos a alguien y lo queremos volver a contactar. ¿Qué tipo de preguntas en inglés podemos hacer? Por ejemplo, podemos decir, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I am from Lima, Peru. I am from Lima, Peru. What's your address? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? My address is 435 San Pedro Street. Mi dirección es 435 calle San Pedro. ¿Ok? Yes, easy. Mi dirección es calle San Pedro 435. Sería en español lo más común, ¿verdad? Leerlo de esta forma. Sin embargo, en inglés recuerda que primero se lee el número. Okay, I want to know this information about you guys. Practice. Come on, let me know in the comments. Déjenme en los comentarios la respuesta, ¿ok? ¿Cuál es tu dirección y desde dónde nos están viendo, de dónde son ustedes? ¿Ok? Next question is, what's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? A lo cual podemos responder, my phone number is 969-865-203. Ok, de nuevo, what's your phone number? My phone number is 969-865-203. Ok, mi número telefónico es, y dices el número. Por lo general se agrupan de 3 en 3 los dígitos o de 4, incluso de 2, ok, pero siempre van en grupos. Ok, and guys, what's your phone number? ¿Y cuál es el número telefónico de ustedes? Practice, come on. Next, what's your email address? What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email address? En este caso puedo decir, my email address is senglish.jl@gmail.com. What's your email address?
My email address is isenglish.jl@gmail.com. Ese es mi correo. Por cierto, si alguien desea informes sobre nuestros cursos privados que damos vía Zoom, necesito saber costos, horarios, pueden mandarme un correo a esta dirección. Es senglish.jl@gmail.com. En inglés, isenglish.jl@gmail.com. Okay, guys? You can write a message there. Pueden escribir un mensaje por ahí y les voy a estar respondiendo. All right? Next. Here, guys, we're going to summarize what we have learned during today's lesson. Let's summarize what we have learned during today's lesson. Es momento de resumir lo que hemos aprendido en la lección de hoy. Pay attention. During today's lesson, we have learned how to ask and answer personal information questions. During today's lesson, we have learned how to ask and answer personal information questions. Durante la lección de hoy hemos aprendido a preguntar y a responder las preguntas de información personal. For example, what's your email address? Si alguien me pregunta, what's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Responderé, my email address is senglish.jl@gmail.com. My email address is easyenglish.jl@gmail.com. Bien, vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez solo en inglés, ¿ok? Let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's lesson, we have learned how to ask and answer personal information questions. For example, what's your email address? My email address is isenglish.jl@gmail.com. Now it's your turn. Ahora es tu turno. Quiero que hagas un resumen parecido a ello y recuerda que tienes que incluir tu propio ejemplo. Puedes dejarme tu correo electrónico, tu número de teléfono, el lugar de donde eres, tu estado marital, cualquiera de las preguntas que hemos estado aprendiendo el día de hoy. A ver, antes de irnos vamos a repasar esas preguntas, ¿ok? Algunas de esas preguntas fueron, let me see, one moment. Oh, por cierto, chicos, si desean obtener todo este material, todas estas diapositivas trabajadas de manera muy ordenada como las pueden ver, lo único que tienen que hacer es unirse al canal y cuando ustedes se unen a nuestro canal a partir de la membresía Plata van a tener acceso a todo este material. Solo los miembros de nuestra comunidad reciben este material de forma exclusiva en nuestra pestaña Comunidad. Así es, súper fácil, chicos. Le dan clic al botoncito unirse que está al costado de suscribirse y con eso ya son parte de la comunidad y luego pueden irse a la pestaña Comunidad y descargar todos y cada una de nuestras clases, todos nuestros materiales. Muy bien, las preguntas que hemos estado aprendiendo el día de hoy han sido: What's your first name? What's your last name? Do you have a nickname? What's your nickname? Yes. What do you do? Where do you work? Do you like your job? Another question, why do you like your job? Are you single? Are you married? Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? What is your partner's name? Also, do you have any children? Do you have any children? What are their names? How many brothers and sisters do you have?
How old are you? Also, when's your birthday? Where were you born? Where are you from? Also, what's your address? Also, what's your phone number? What's your email address? And that's it. Así que respóndanme si es posible a todas esas preguntas, que si me dejan la respuesta a todas esas preguntas en los comentarios de mi canal de YouTube, les estaré revisando uno por uno y si hay algún error prometo corregirles, ¿ok? Yes, guys, thank you so much. Por los comentarios me preguntan, Jessica, ¿das cursos particulares, clases vía Zoom? Así es, chicos, nosotros damos clases vía Zoom y English TV también ofrece clases por Zoom, así que si están interesados, lo único que tienen que hacer es en estos momentos enviarme un mensaje por Instagram o por mi página de Facebook para mayor informe sobre horarios y costos. Así que por allí con mucho gusto les voy a estar respondiendo sus inquietudes. Nuestras clases por Zoom son 100% interactivas. El estudiante ingresa y practica junto a nosotros, practica junto a sus compañeros. Y lo mejor es que el enfoque es totalmente comunicativo y desde el primer día hablas inglés en todos nuestros cursos de Zoom. Tenemos nivel básico y también cursos para nivel intermedio. Los interesados, mandarme un mensajito. Look, today we're going to learn lesson 23. Lesson 23. Así es, hoy ya vamos en nuestro curso por la lección 23. Qué rápido, ¿verdad? Bien, hoy nos toca estudiar, chicos, definite and indefinite articles. Definite and indefinite articles. Así es, el día de hoy veremos los artículos definidos e indefinidos. ¿Ok? Definite and indefinite articles. Are you ready? ¿Están listos? Yes, right? Okay, look. Here we have today's lesson. Today's lesson is articles. ¿Y qué artículos veremos el día de hoy? Los tan famosos artículos a, an, and the. Así es. Estos son artículos muy comunes. Si estás estudiando inglés hace algún tiempo, probablemente ya conozcas un poco de ello, pero hoy yo te voy a explicar todos sus usos. Así que esta va a ser una clase muy completa. Quédate hasta el final para que puedas aprenderlo bien. Entonces tenemos articles a, an, the. Look. Definite articles, the, and indefinite a or an are those determinants that tell us if the element being talked about is something specific or not specific. Los artículos definidos, bueno, el artículo definido the y los artículos indefinidos a o an son aquellos determinantes que nos indican si el elemento del que se habla es algo específico o no es específico, sino algo general. Veamos sus usos, ¿ok? Here you have an example and it says, the food is excellent. The food is excellent. Entonces, cuando digo the food is excellent, the es un artículo definido. Yo digo, la comida. ¿Qué comida? La comida en ese restaurante. Entonces es definido, es específico. Y por otro lado, en el siguiente ejemplo dice, do you have a dress for me? ¿Tienes un vestido para mí? Pero cualquier vestido. Es un artículo indefinido. ¿Ok? Entonces podemos decir que lo definido es algo específico y que lo indefinido es algo general. ¿Ok? Look, we're going to continue analyzing it. When do we use definite articles? Cuando utilizamos artículo definido. We use the definite article the when it comes to a specific element in or known to the speaker.
In all cases, the same article is used, regardless of gender or number. En este caso estamos viendo la explicación del artículo the, que es un artículo definido. Utilizamos este artículo, the, que puede significar el, la, los, las, cuando se trata de un elemento específico y conocido por el hablante, ¿cierto? En todos estos casos se utiliza el mismo artículo sin tener en cuenta el género ni el número. Es decir, ¿cómo se dice el en inglés? Por ejemplo, el carro, the car. ¿Y cómo se dice la? Por ejemplo, la mesa, the table. ¿Ok? Y los vasos, the glasses. Y las señoritas, the girls. Entonces, como puedes ver, the tiene más de un significado. El, la, los, las. Don't worry about that. Okay, look at here some examples. It says, can you close the door? Can you close the door? ¿Puedes cerrar la puerta? En este caso, the significa la puerta. Another example, the cats are sleeping on my bed. The cats are sleeping on my bed. Los gatos están durmiendo en mi cama. En este caso el the significa los. Como puedes ver, se trata de artículo específico. Look. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! The definite article the has a different pronunciation depending on the word it precedes. El artículo definido the tiene una pronunciación diferente en función de la palabra la cual precede. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de casos va a sonar como the, pero no siempre. A veces va a sonar como the. Entonces, ¿de qué depende esto? Definite articles. Use, pronunciation and examples. The. Bien, use. Cuando la palabra empieza por vocal, la siguiente palabra a este artículo empieza con una vocal, vas a pronunciarlo como the. The. Por ejemplo, acá tenemos después del artículo sigue una vocal. Entonces pronuncias como the apple, la manzana. Y vas a pronunciarlo como the cuando la siguiente palabra comience con un sonido de consonante. Por ejemplo, dog. Consonante. Entonces, the dog. No puedes decir the dog. No, suena mal, ¿verdad? Y además es incorrecto. Es the dog, el perro. Entonces pronuncio como the cuando la siguiente palabra tenga un sonido de vocal. Y pronuncio como the cuando la siguiente palabra tenga un sonido de consonante. Entonces tenemos the apple, the dog. Puedo también decir the eraser. Puedo decir the bed. Déjenme acá en los comentarios otros ejemplos de cuándo suena este artículo como the y cuándo suena este artículo como the. The examples, los ejemplos. O si digo the classes, the classes. Entonces tiene dos pronunciación y ambas son correctas. The y the y the. ¿Ok? Look. Well,
we use the article the in the next situations. Utilizamos el artículo the en las siguientes situaciones, en los siguientes casos. For example, with names that refer to unique things. It means there is only one. Con nombres, con sustantivos que se refieren a cosas únicas, que solamente hay una. Cuando solamente exista una cosa de ello en todo el universo, diremos the. Por ejemplo, the sun, el sol, solo hay uno, ¿verdad? O the moon, la luna, solo hay una. The sky, el cielo. The sun, the moon, the sky. Ahora, veamos una oración. Si dice, the sun rose at 6:15 this morning. The sun rose at 6:15 this morning. Esta mañana el sol ha salido a las 6:15. Entonces, ¿cómo lo pronuncio? Como the. ¿Ok? El sol. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Bien, siguiente uso. With things that we know that there is only one in a specific place or time. Así es, con cosas que sabemos solo hay una dentro de un lugar o momento concreto. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos que solamente hay uno en un lugar o momento concreto. For example, the car. We only have one. Cuando en casa nos referimos al carro y sabemos que solo hay un carro en toda la casa, ¿no? Para toda la familia. Entonces diremos the car, el carro, porque solo hay uno. ¿Ok? The church. There is only one in our town. Solo hay una iglesia en el pueblo, entonces me refiero a ella de manera definida. Digo the church, la iglesia. Hey, let's go to the church. Vamos a la iglesia. Okay. Or you have here an example. Can I use the car next Saturday? Can I use the car next Saturday? ¿Puedo usar el carro el próximo sábado? Yes. Next. Well, with countable nouns in singular when we refer to them in general. Así es, con sustantivos contables en singular cuando nos referimos a ellos en general. For example, the whale, la ballena. Es un sustantivo contable y estamos hablando de manera general, ¿cierto? The whale is a marine mammal. La ballena es un mamífero marino. No me refiero a una ballena en específico, pero de manera general. Okay, the whale. Correct. Next, let's see. Okay, here you have other uses. Tenemos también otros usos del artículo the. Tiene varios usos. Este es muy importante y muy común. With musical instruments. Así es, con instrumentos musicales. For example, the violin, el violín. O si digo the guitar, la guitarra. O si digo the piano, el piano. The saxophone, el saxófono. Y así con los instrumentos musicales delante de ellos utilizo the. For example, I used to play the violin when I was little. I used to play the violin when I was little. Yo solía tocar el violín cuando era pequeña. No puedo decir I used to play violin. No, tengo que decir the violin. ¿Ok? Next. With adjectives to talk about a group of people. Con adjetivos para referirnos a un grupo de personas. For example, the rich, los ricos. The French, los franceses. Al grupo de personas, entonces yo diré the rich, the French, ¿ok? Siempre porque estoy hablando de un grupo, ¿ok?
The rich always get richer. Los ricos siempre se hacen más ricos. Dice ahí. Ok, next use. Siguiente uso del artículo the. With oceans, seas, and rivers. With oceans, seas, and rivers. Con océanos, mares y ríos. For example, the Atlantic Ocean. El océano Atlántico. The Nile. El Nilo. For example, the Titanic sunk in the Atlantic Ocean. The Titanic sunk in the Atlantic Ocean. El Titanic se hundió en el océano Atlántico. Okay? Next, with mountain range. With mountain range. Okay, con cadenas montañosas. For example, the Alps, los Alpes, the Pyrenees, los Pirineos. Which is the highest mountain in the Alps? ¿Cuál es la montaña más alta de los Alpes? En estos casos utilizo the de manera obligatoria. Okay, don't forget. Correct. Now, here you have other uses of the. Sigamos con otros usos del artículo the. With groups of island and deserts. With groups of island and deserts. Dice con grupos de islas y desiertos. The Bahamas. Las Bahamas. The Sahara. El Sahara. I spent my holidays in the Bahamas. Pasé mis vacaciones en las Bahamas, ¿verdad? En las islas. ¿En qué otros casos utilizo the? With museums, cinemas, or theaters. With museums, cinemas, or theaters. Con museos, cines o teatros. Por ejemplo, the British Museum. The British Museum. El Museo Británico. The Phoenix. Okay, the Phoenix. Good. Next. Thousands of tourists visit the British Museum every year. Thousands of tourists visit the British Museum every year. Miles de turistas visitan el Museo Británico cada año, ¿verdad? Entonces también utilizas the cuando quieras referirte a los museos, los cines, los teatros. Okay, next, with some countries. With some countries. Con algunos países. For example, the Czech Republic, the United States, República Checa, los Estados Unidos. No es con todos los países, por lo general son con aquellos países que tienen más de dos palabras, ¿no? Como por ejemplo los Estados Unidos de América, the United States of America. O si dices el Reino Unido, the United Kingdom. Pero no es con todos los países, ¿ok? No me vayas a decir the Perú, the Argentina, the Colombia, eso no existe. Solo con aquellos países que tengan más de dos palabras, ¿ok? For example, I have some relatives in the Czech Republic. Tengo algunos parientes en República Checa, por ejemplo. Next, with famous buildings and monuments. With famous buildings and monuments. Con edificios famosos y monumentos. Por ejemplo, the Taj Mahal. The Taj Mahal. The London Eye. The London Eye. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. El Taj Mahal es una de las 7 maravillas del mundo. Okay? Next, ¿en qué otros casos utilizo the? Before a superlative. Delante de un superlativo o también conocido como adjetivo superlativo. The best,
The biggest. The best, el mejor. The biggest, el más grande. The tallest, the oldest. Con todos los superlativos, recuerda por lo general los superlativos terminan en est, est. Okay, he's the best player at the moment. He's the best player at the moment. En estos momentos, él es el mejor jugador. ¿Este? Ese. Esos son entonces los usos de the, el artículo the. Pero resulta que no solo tenemos el artículo the, sino que también tenemos los indefinite articles. When do we use the indefinite articles? We use the indefinite article a or an when we want to refer to an indeterminate element or unknown to the speaker. Así es, chicos, utilizamos el artículo indefinido a o an. La pronunciación de la a puede ser como la del español, a, o también puedes decir a. Y bueno, el otro es an. Ello significa una, ok, uno. Cuando queremos aludir a un elemento indeterminado o desconocido por el hablante. For example, do you have an umbrella? Do you have an umbrella? ¿Tienes un paraguas? No estoy hablando de el paraguas, sino de uno, ¿ok? Uno no es algo específico. Do you have an umbrella? ¿Tienes un paraguas? Oh, there is a frog in the garden. There is a frog in the garden. Hay una rana en el jardín. There is a frog in the garden. Look, depending of the word that precedes a or an will be used. Entonces, si por ahí te estás preguntando, teacher, pero ¿cuándo utilizo a y cuándo utilizo an? ¿Cómo sé cuál debo usar? It depends. It's not hard. It's not difficult. No es para nada difícil. Look, a. Como ya te estaba diciendo anteriormente, la A la puedes pronunciar de dos formas. Puedes decir A, como es la letra A propiamente en inglés, o también puedes decir A. No hay problema. ¿Ok? Así que si escuchas que dicen A, está correcto. Si escuchas que dices A, también está correcto. No hay problema. Well, we use A when the word begins with a consonant. Utilizamos la A cuando la siguiente palabra empieza por consonante. Por ejemplo, a cake, un pastel. O también puedes decirlo como a cake, un pastel. Next, when the H at the beginning of the word is voiced. Cuando la H al inicio de la palabra es sonora. Sonora quiere decir que suena. Ok, for example, a hospital, a hospital, o puedes decir a hospital. Next, when the word begins with E or U with a consonant sound. Cuando la palabra que sigue empieza por un sonido consonántico E o U. Por ejemplo, a university. En lugar de sonar como university, suena como U. A university. ¿Ok? O puedes decirlo como a university. ¿Ok? Y por otro lado, ¿cuándo entonces utilizamos an? Well, when the word begins with a vowel. Cuando la siguiente palabra inicia por una vocal. For example, an ice cream. Un helado. Or when the H at the beginning of the word is silent. Cuando la H al inicio de la palabra es muda. Por ejemplo, an hour, una hora. ¿Ven? Entonces,
Entonces, básicamente, chicos, para que no se compliquen, utilizo a y an cuando me quiero referir a un, una, uno, es decir, solo para singulares. Pero ¿cuál es la diferencia entre utilizar a con an? A se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con un sonido de consonante. Y por otro lado, an se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con un sonido de vocal. Simple. Look, we use the articles a or an in the next situation. Tienes que aprender cuándo vas a utilizar estos artículos. Ok, well, before the professions. Así es, delante de todas las profesiones, de las ocupaciones en inglés, tienes que utilizar este artículo. A nurse, an accountant, okay? A nurse, an accountant. My mom is a nurse at the hospital. Mi madre es enfermera en el hospital. Nosotros sabemos que en español nosotros no utilizamos este artículo. Por ejemplo, si me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo diré, soy profesora. ¿Sí? Pero eso es en español, porque en inglés si me preguntan, what do you do? ¿A qué te dedicas? Yo voy a decir, I am a teacher. I am a teacher. Soy una profesora. Es decir, para todas las profesiones u ocupaciones debes utilizar el artículo a o an. ¿Ok? Next. To replace number one. Obviamente que como significa un o una, también nos sirve para sustituir al número 1. En lugar de decir one, puedes decir a, puedes decir an. An apple significa una manzana. Puedes decir también one apple. ¿Ves? Estoy reemplazándolo. 800, 100. ¿Ok? Can I have an apple, please? Can I have one apple, please? ¿Me das una manzana, por favor? Ok, next. In front of a countable noun in singular that serves as an example of a class of things. Así es, delante de un sustantivo contable en singular que sirve de ejemplo de una clase de cosas. Por ejemplo, si yo digo a lion, un león, a book, un libro. A lion, a book. A baby lion is born blind. Un bebé león nace ciego. ¿Sí? Next. Expressions of price, speed. Así es. También vamos a utilizar an para expresiones de precio, velocidad. Por ejemplo, a kilo, un kilo. An hour, una hora. The oranges cost 2 euros a kilo. The oranges cost 2 euros a kilo. Las naranjas cuestan 2 euros el kilo. ¿Ve? En todos estos casos entonces utilizamos a o an. Okay. Well, let's see now some differences between a and the. Bien, ahora vamos a verlo de manera conjunta. Sé que el tema es un poquito largo, pero es importante que lo manejes correctamente. Así que no olvides darme like si estás entendiendo la clase del día de hoy. If there is no problem, si no hay ningún problema. Y recuerda que todas estas diapositivas las puedes obtener uniéndote a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Bien, seguimos. Differences between a and y the. Okay, we use the indeterminate article an when we refer to something in general, but we use the definite article the when we already know what we mean. Bien, utilizamos el artículo indeterminado a o an cuando nos referimos a algo en general, pero por otro lado utilizamos el artículo the cuando ya sabemos a qué nos referimos. Okay? For example, I need a jacket.
I need a jacket. Necesito una chaqueta. ¿Cuál? Cualquiera. No es específico. En este caso utilizamos el artículo a porque nos referimos a una chaqueta cualquiera. ¿Ven? Y por otro lado, si yo estoy en una tienda con una amiga o en mi casa con una amiga y le digo I need the jacket, necesito la chaqueta, pero sé de qué chaqueta estoy hablando, sé a cuál me refiero, en este caso a la chaqueta roja. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, a es algo general, una chaqueta cualquiera, y the es una chaqueta en específico. En este ejemplo sabemos, ambas hablantes saben de qué chaqueta se está hablando. Ok, next. He has adopted a dog. The dog is docile. He has adopted a dog. The dog is docile. Ha adoptado un perro. El perro es dócil. En este caso se está hablando por segunda vez de lo mismo. Entonces, como ya es algo específico, utilizamos the. She's wearing a short dress. The dress is made of silk. She's wearing a short dress. The dress is made of silk. Ella lleva un vestido corto. El vestido es de seda. ¿Ven? Como lo mencioné por primera vez, como un vestido cualquiera. Pero la segunda vez que lo menciono, ya digo the, porque sé de qué estoy hablando. In both examples, when we mention the thing we want to refer to for the first time, dog, dress, we use the indefinite article a. Well, when we mention it the second time, we use the definite article the. Así es. En ambos ejemplos, cuando mencionamos por primera vez la cosa a la que nos queremos referir, como dog, dress, utilizamos el artículo indefinido a. Mientras que cuando lo mencionamos por segunda vez, utilizamos el artículo determinado, es decir, the. Así de fácil. Okay, well, let's summarize what we have learned during today's lesson. Let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos entonces lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned how to use articles a and the. Durante la sesión de hoy hemos aprendido a utilizar los artículos a and the, o también conocido como a and the. Okay. We use the article the when something is specific, and we use the articles a or an when something is not specific. Así es, usamos el artículo the, que puede significar la, los, las, cuando algo es específico, y utilizamos los artículos a o an, que significan un o una, cuando algo no es específico. For example, I want to buy a cell phone. The cell phone has to be black. I want to buy a cell phone. The cell phone has to be black. Necesito comprar un celular. El celular tiene que ser negro. Como lo mencioné por segunda vez al mismo objeto, el celular, la siguiente vez ya lo hago con el artículo the, porque es específico. La primera vez no era específico, por eso utilizaba a. ¿Ok? Veamos una vez más el summarize, pero esto es solo en inglés. ¿Ok? Let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's session, we have learned how to use articles a and the. We use the article the when something is specific, and we use the articles a or an when something is not specific. For example, I want to buy a cell phone. The cell phone has to be black.
Ahora, quiero que me dejen en los comentarios ejemplos de cuándo utilizarían a y cuándo utilizarían da. Recuerda, si es la primera vez que mencionas algo, utiliza a. Si es la segunda vez, utilizas da. Ese es uno de los usos. Hay otros usos como con instrumentos musicales, con países que tienen dos palabras. Revisa nuevamente si es necesario esas partes para que puedas dejarme tu ejemplo y yo te pueda corregir en los comentarios de mi canal de YouTube. Si deseas obtener este material porque te parece interesante, porque la explicación es bastante larga y necesitas revisarlo con detenimiento, lo único que debes hacer es dar clic en mi canal de YouTube, Easy English TV, al botón que dice unirse. Unirse se encuentra al lado del botón suscribirse. Y el botón unirse tiene diferentes membresías. Por ejemplo, la membresía plata. A partir de la membresía plata en adelante vas a obtener todas nuestras diapositivas, todo nuestro material de estudio para que puedas aprender inglés paso a paso. Okay, guys. Lesson 24. Lesson 24. Professions and occupations. Professions and occupations. Así es. En la lección 24 aprenderemos sobre profesiones y ocupaciones en inglés. Un tema muy importante que debes dominar desde ya. Let's see. Professions and occupations. Profesiones y también ocupaciones en inglés. Veamos. Accountant. Accountant. Contador. A person that works with the money and accounts of a company. A person that works with the money and accounts of a company. Así es, un contador es aquella persona que trabaja con el dinero y con las cuentas de una compañía. Right? Next. Actor. Actor. Actress. Actress. A person that acts in a play or a movie. Así es, un actor o una actriz, una persona que actúa en una obra, en una película. Yes? Excellent. Repeat after me. Vamos a repetir, ¿ok? Accountant. Accountant. Contador. Repeat. Actor. 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 Actress. Actress. Actriz. Excellent. Good. Recuerda escribir acá en los comentarios todas las palabras nuevas que vas aprendiendo y de este modo las recordarás con mayor facilidad. Next, we have architect. 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 A person that designs buildings and houses. Architect. Arquitecto, una persona que diseña edificios y casas. Architect. Excellent. Next, astronomer. Astronomer, a person who studies the stars and the universe. Astronomer, astrónomo, una persona que estudia las estrellas y el universo. Aprendamos estas dos palabras. Architect. Repeat. Architect. Astronomer. Astronomer. Excellent. Next. You have author. Author. Autor. They write books or novels. Author. They write books or novels. Autor. Autores, ellos escriben libros, novelas. Yes. Next, baker. Baker. Baker, panadero. They make bread and cakes and normally work in a bakery. Ellos hacen el pan, las tortas, normalmente trabajan en una panadería, en una pastelería. Okay? Let's practice. Author, author, baker, baker. Excellent. Next, bricklayer, bricklayer. It means albañil,
a person that helps to build houses using bricks. Una persona que ayuda a construir casas utilizando ladrillos. Next, bus driver. Bus driver. A person that drives buses. Una persona que maneja buses. Okay? Conductor de bus. A bus driver. Let's practice. Repeat. A bricklayer. Bricklayer. Bus driver. Bus driver. Next. Butcher. 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 A person that works with meat. They cut the meat and sell it in their shop. Butcher. A person that works with meat. They cut the meat and sell it in their shop. Butcher, carnicero. Una persona que trabaja con carne, la cortan y la venden en su puesto, en su tienda. Next, carpenter. Carpenter. Carpintero. A person that makes things from wood, including houses and furniture. Okay, a person that makes things from wood, including houses and furniture. Carpenter, carpintero. Una persona que hace cosas con la madera, incluyendo casas y muebles. Okay, next. Oh, repeat after me. Repeat after me, please. Butcher, butcher. Carpenter, carpenter. Excellent. Next. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Chef, chef, cook, cook. Chef or cook, cocinero. A person that prepare food for others, often in a restaurant or cafe. Chef or cook, a person that prepare food for others, often in a restaurant or cafe. Cocinero, una persona que prepara comida para otros, por lo general en un restaurante o un café. Next, cleaner, 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 limpiador. A person that cleans an area or place, such as in an office. Cleaner, a person that cleans an area or place, such as in an office. Un limpiador, una persona que limpia un área o un lugar, como por ejemplo una oficina. Repeat after me. Chef, chef, cook, cook, cleaner, cleaner. Excellent. Por cierto, si te preguntabas cuál es la diferencia entre chef y cook, no hay diferencia. Probablemente cook para ti signifique cocinar, el verbo cocinar, ¿verdad? I cook, you cook, they cook. Sí, cook significa cocinar como verbo, pero como sustantivo significa cocinero, ¿ok? I am a cook. Soy un cocinero. Yes? O también puedes decir I am a chef. No problem. Next. Dentist, dentist. A person that can fix problems you have with your teeth. A person that can fix problems you have with your teeth. Así es.
Dentista es una persona que puede solucionar los problemas que tienes con tus dientes. Okay? Next. Designer. Designer. A person who has the job of designing things. A person who has the job of designing things. Diseñador, una persona que tiene el trabajo de diseñar cosas. Repeat after me. Dentist. Dentist. Designer. Designer. Excellent. Next. Doctor. Doctor. A person you go to see when you're ill or have some type of health problem. Doctor, doctor, a person you go to see when you're ill or have some type of health problem. La persona a la cual vas cuando estás enfermo o cuando tienes algún problema de salud. Doctor. Next. Dustman. Dustman. A person that collects trash from bins in the street. Dustman. Dustman significa recolector, recolector de basura. A person that collects trash from bins in the street. Una persona que recolecta la basura de los contenedores en la calle. All right. Repeat after me, please. Doctor. Doctor. Dustman. Dustman. Excellent. Next. Electrician. Electrician. A person that works with electric circuits. A person that works with electric circuits. Electricista es una persona que trabaja con circuitos eléctricos. Next. Engineer. 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 Ingeniero. A person who develops solutions to technical problems. They sometimes design, build, or maintain engines, machines, structures, or public works. Ingeniero es una persona que desarrolla soluciones de problemas técnicos, generalmente diseñan edificios o dan mantenimiento a las máquinas, motores, estructuras o trabajos públicos. Okay, repeat. Electrician, electrician, engineer, engineer. Good. Next. Factory worker. Factory worker. A person that works in a factory. Factory worker, trabajador de fábrica. Una persona que trabaja en la fábrica, ¿verdad? Next. Farmer. Farmer. Farmer, a person that works on a farm, usually with animals. Farmer, granjero, una persona que trabaja en una granja, usualmente con animales. Repeat. Factory worker. Factory worker. Farmer. Farmer. Excellent. Next. Fireman or firefighter. Fireman, firefighter. A person that puts out fires. A person that puts out fires. Bombero es una persona que apaga el fuego. Okay? Next. Fisherman. Fisherman. Fisherman, pescador. A person that catches fish. Una persona que atrapa pescados. Okay? Yes? Repeat. Fireman, firefighter, fisherman. Fireman, firefighter, fisherman. Excellent. Si te va resultando útil hasta el momento este vocabulario, no olvides regalarme un like en esta transmisión. Let's continue. Next. Florist. 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 Florista. A person that works with flowers. Una persona que trabaja con flores. Gardener.
gardener. A person that keeps gardens clean and tidy. They take care of plants in the garden. Gardener, jardinero. Una persona que mantiene los jardines limpios, ordenados. Ellos cuidan de las plantas en el jardín. Okay? Repeat after me. Florist, florist. Gardener, gardener. Excellent. Next. Hairdresser, hairdresser. Hairdresser, estilista o peluquero. They cut your hair or give it a new style. Hairdresser, peluquero, estilista. They cut your hair or give it a new style. Ellos te cortan el cabello o le dan un nuevo estilo. Next. Journalist, journalist. Journalist, reportero. A person that makes new reports in writing or through television. Journalist, reportero. A person that makes new reports in writing or through television. Una persona que hace nuevos reportes, ya sea escrito o por televisión. Okay, repeat after me. Hairdresser, hairdresser. Journalist, journalist. Excellent. Next. Judge, judge. Juez. A qualified person that decides cases in a law court. A qualified person that decides cases in a law court. Juez, una persona calificada que decide sobre los casos en una corte. Next. Lawyer, lawyer. Abogado. A person that defends people in court and gives legal advice. A person that defends people in court and gives legal advice. Lawyer, abogado, una persona que defiende a la gente en la corte y que da recomendaciones legales, que da consejos legales. Okay, asesoría legal, you can say that. Excellent. Repeat. Judge, judge. Lawyer, lawyer. Excellent. Next. Lecturer, lecturer. Conferencista. A person that gives lectures, usually in a university. Una persona que da conferencias usualmente en una universidad. Lecturer. Next. Librarian, librarian. A person that works in a library. Librarian, bibliotecario. Una persona que trabaja en la biblioteca. Okay? Repeat. Lecturer, lecturer. Librarian, librarian. Excellent. Next. Lifeguard, lifeguard. Salvavidas. A person that saves lives where people swim. At a beach or swimming pool. A person that saves lives where people swim. At a beach or swimming pool. Lifeguard, salvavidas, una persona que salva vidas donde las personas nadan, ya sea en la playa o en la piscina. Okay? Next. Mechanic, mechanic. A person that repairs machines, especially car motors. Mechanic, mecánico. A person that repairs machines, especially car motors. Una persona que repara máquinas, especialmente motores de carros. Okay? Repeat. Lifeguard, lifeguard. Mechanic, mechanic. Excellent. Okay, let's see. Next, model, model. A person that works in fashion, modeling clothes and accessories. Model, modelo.
a person that works in fashion, una persona que trabaja en la moda. Modeling clothes and accessories, modelando ropa, accesorios. Okay? Next, newsreader. Newsreader. Newsreader son los presentadores de noticia. A person that read the news, normally on television. A person that reads the news, normally on television. Una persona que lee las noticias normalmente en la televisión. Okay? Yes. Repeat. Model. Model. Newsreader. Newsreader. Excellent. Very good. Next. Nurse. Nurse. A person trained to help a doctor look after the sick or injured. Nurse. Enfermera. A person trained to help a doctor look after the sick or injured. Así es. La enfermera es una persona entrenada, capacitada para ayudar al doctor a cuidar de los enfermos o accidentados. Next, optician. Optician. Oculista. A person that checks your eyes and try and correct any problems with your sight. A person that checks your eyes and try and correct any problems with your sight. Es una persona que revisa tus ojos e intenta corregir cualquier problema que tengas con la vista. ¿Ok? Repeat. Nurse, nurse, optician, optician. Excellent. Next. Painter, painter. A person that paints pictures or the interior and exterior of buildings. Painter, pintor. A person that paints pictures or the interior and exteriors of buildings. Una persona que pinta, ya sea imágenes o también puede pintar el interior o exterior de edificios. Next, pharmacist. Pharmacist. Farmacéutico. A qualified person that works with and dispenses medicine. A qualified person that works with and dispenses medicine. Pharmacist, una persona calificada que trabaja con y que además receta medicina. Okay? Pharmacist. Repeat. Painter, painter. Pharmacist, pharmacist. Excellent. Next. Photographer, photographer. Fotógrafo. A person that takes photos. Una persona que toma fotos. Next. Pilot, pilot. A person who flies a plane. Una persona que vuela un avión. Repeat. Photographer, photographer. Pilot, pilot. Excellent. Next. Politician, politician. Político. A person who works in politics. Una persona que trabaja en política. Policeman, policeman. Policewoman, policewoman. Or police officer. A member of the police force. They prevent crime. A member of the police force. They prevent crime. Policía, miembro de la fuerza policial, ellos previenen el crimen. Repeat. Politician, politician. Policeman, policeman. Policewoman, policewoman. Excellent. Next. Postman, postman. A person that delivers mail to your house. Cartero. A person that delivers mails to your house. Una persona que entrega el correo en tu casa. Reception, receptionist, receptionist. Recepcionista. Receptionist.
recepcionista. A person that is at the reception of a company. La persona que está en la recepción de una compañía. Yes. Repeat. Postman. Postman. Receptionist. Receptionist. Excellent. Next. Scientist. Scientist. Científico. A person that works in the science industry. They do many experiments. A person that works in the science industry. They do many experiments. Científico, una persona que trabaja en la industria de la ciencia y hace muchos experimentos. Next. Secretary. Secretary. Secretaria. A person employed in an office who types letters, keep records, etc. A person employed in an office who types letters, keep records, etc. Secretaria, una persona empleada en una oficina que tipea cartas, guarda grabaciones, entre otras. Repeat. Scientist. Scientist. Secretary. Secretary. Excellent. Next. Soldier. Soldier. Soldado. A person who works for the army. A person who works for the army. Una persona que trabaja para la armada. Right? Las fuerzas armadas. Next. Taxi driver. Taxi driver. Taxista o conductor de taxi. A person who drives a taxi. A person who drives a taxi. La persona que maneja un taxi. Repeat. Soldier. Soldier. Taxi driver. Taxi driver. Excellent. Next. Teacher. Teacher. Profesor, profesora. A person that passes knowledge to students, usually at school. A person that passes knowledge to students, usually at school. Una persona que brinda los conocimientos a los estudiantes, usualmente en una escuela. Translator. Translator. Traductor. A person that translates from one language to another. A person that translates from one language to another. Una persona que traduce de un lenguaje a otro. Okay, very nice. But also, let's learn questions to ask about work. Así es. Aparte de aprender las ocupaciones y profesiones, aprendamos algunas formas de preguntar sobre el trabajo. For example, look at here. You have some expressions. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué haces por la vida? What is your job? What is your job? ¿Cuál es tu trabajo? What is your occupation? What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? What line of work are you in? What line of work are you in? ¿En qué línea de trabajo estás? Repetimos. What do you do? What do you do for a living? What is your job? What is your occupation? What line of work are you in? Excellent. ¿Cuál de estas expresiones prefieres? Yo prefiero la primera porque es la más común. What do you do? What do you do? How to answer the questions. Veamos ahora cómo responden a las preguntas anteriores. Pueden decir, I'm a teacher.
I am an engineer. I am a website designer. I am a bus driver. I am a farmer. Déjenme en los comentarios cuál es su ocupación. Yo les pregunto entonces, what do you do? Y ustedes me dejan la respuesta en los comentarios. ¿Ok? Nice. Let's see. Otra forma también de responder es diciendo para quién o para qué trabajamos. Por ejemplo, I work for a, I work for a, trabajo para un, trabajo para una. Another way you could answer the question, what do you do, is to say the kind of place where you work. This may not tell the other person what your job is, but they can get a clearer picture of what kind of work you're in. Otra forma de poder responder a la pregunta que estudiamos hace un momento, el what do you do, ¿a qué te dedicas?, es diciendo el tipo de lugar donde trabajas. Es posible que esto no le diga exactamente a la otra persona cuál es tu trabajo, pero le da una idea más clara en qué tipo de trabajo te encuentras. Por ejemplo, si te dicen what do you do, puedes decir I work for a community college. I work for an online English company. I work for a training company. I work for a French restaurant. I work for myself. Okay? I work for a community college. Trabajo para una escuela de la comunidad. I work for an online English company. Trabajo para una compañía online inglesa. Okay? I work for a training company. Trabajo para una compañía de entrenamiento. I work for a French restaurant. Trabajo para un restaurante francés. I work for myself. Trabajo para mí mismo. Así es, diferentes formas de decir en qué trabajas o para qué trabajas. ¿Ok? ¿En dónde? También puedes utilizar esta frase. I work in. I work in. Trabajo en. With this phrase, you can talk about two different things about your work. Con esta frase se puede hablar de dos cosas diferentes sobre tu trabajo. The fields of work you're in, el campo de trabajo en el que te encuentras, o the department in your company you work in, el departamento de tu empresa en el cual trabajas. For example, so if you were talking about the field of work you're in, you could say one of the following. Si estás hablando del campo de trabajo en el que te encuentras, podrías decir una de las siguientes frases. I work in advertising. I work in agriculture. I work in the fashion industry. I work in sales. I work in the tech industry. En todos estos casos no estoy siendo específica sobre cuál es mi ocupación, pero digo en rasgos generales en qué industria estoy trabajando. You can also use this phrase to talk about the department where you work. También podemos utilizar esta frase para hablar sobre el departamento en el cual trabajamos. For example, I work in the sales department in a car company. Okay, trabajo en el departamento de ventas de una compañía de carros. I work in the design department of a sports company. Yes? Excellent. También puedes decir I am in. Estoy en. Sometimes people use a more simple expression. Algunas veces utilizamos una expresión más simple como es esta. I'm in sales. Estoy en ventas. I'm in marketing. Estoy en marketing. I'm in design. En diseño. I'm in education. En educación. Es mucho más general. And remember, we can combine all the above phrases and give more information. Podemos combinar todas las frases anteriores y dar aún más información. Por ejemplo, si combino frases, puedo decir I am a salesman. I work in the sales department for a local computer company. O puedo decir I am a teacher. I work for a high school. O también I'm a designer. I'm in the design department in an advertising company. O I'm a software engineer at a website company. O
I'm a salesman in a mineral water company. O I'm a customer support clerk at the supermarket. Todas estas formas puedes utilizar para especificar tu trabajo. Now you try. Ahora hagamos este ejercicio. Use all the phrases we look at above and try to talk about what you do for a living. Trata de utilizar todas las frases que hemos visto anteriormente para hablar sobre lo que haces para trabajar, para ganarte la vida. Por ejemplo, puedes decir I am a, soy una profesora, por ejemplo, I am a teacher. También puedes decir I work for a, trabajo ¿para qué? ¿Para qué compañía? ¿Ok? I work ¿en qué departamento? I work in the, ¿en qué industria? Departamento, in a company. Okay, now let's do this exercise. Let's read the definition and mention the most appropriate occupation. Vamos a leer la definición y tratemos de pensar cuál será la ocupación de la cual se está hablando. What can I be when I grow up? ¿Qué puedo ser cuando crezca? A ver. When I grow up, I would like to help people be healthy. I can be a... Esta es la definición que nos da este niño. When I grow up, I would like to help people be healthy. I can be a... ¿Cuál será la respuesta? Yes, doctor. Excellent. Next. When I grow up, I would like to take care of people's teeth. I can be a... When I grow up, I would like to take care of people's teeth. I can be a dentist. Excellent. Next. When I grow up, I would like to design all kinds of buildings. I can be when I grow up, I would like to design all kinds of buildings. I can be an architect. Excellent. Next. When I grow up, I would like to advocate for my clients' rights. I can be when I grow up, I would like to advocate for my client's right. I can be a lawyer. Next, when I grow up, I would like to take care of animals' health. I can be when I grow up, I would like to take care of animals' health. I can be a vet. Excellent. When I grow up, I would like to provide patient care and carry doctor's orders. I can be a... When I grow up, I would like to provide patient care and carry doctor's orders. I can be a nurse. Next. When I grow up, I would like to repair and install pipes. I can be a plumber. Excellent. Next. When I grow up, I would like to mix and bake ingredients to make bread, cakes, and pastries. I can be a... Yes, baker. Next. When I grow up, I would like to install and repair electrical systems. I can be an electrician. Excellent, very good. Buen trabajo, chicos. Recuerden que si se unieron al canal pueden obtener todo este material para que practiquen con el vocabulario. Aún están a tiempo de obtenerlo, solo tienen que dar clic al botoncito unirse que está al lado del botón suscribirse en mi canal de YouTube Easy English TV. Well, let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's lesson, we have learned professions and occupations. Durante la lección de hoy hemos aprendido profesiones y ocupaciones.
Some occupations are, algunas ocupaciones son teacher, nurse, fisherman, pilot, doctor. We can use the phrase, what do you do? Podemos utilizar la frase, what do you do? Que significa, ¿a qué te dedicas? For example, what do you do? I am an English teacher. Una vez más, pero esta vez solo en inglés, ¿ok? Let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's lesson, we have learned professions and occupations. Some occupations are teacher, nurse, fisherman, pilot, doctor. We can use the phrase, what do you do? For example, what do you do? I am an English teacher. What about you? ¿Y qué hay sobre ustedes, chicos? ¿A qué se dedican? Recuerden hacer este resumen aquí en los comentarios y les voy a estar revisando, ¿ok? Utilicen sus ocupaciones, sus profesiones. Alright. Well, guys, I hope you liked today's lesson. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Easy English TV, seguirnos por todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes como Easy English TV. Si desean obtener todo el material de la clase, solo tienen que darle clic al botón unirse de nuestro canal de YouTube. Está al lado del botoncito suscribirse. Recuerden que también brindamos cursos vía Zoom. Para mayor información sobre precios y horarios, solo mándennos un mensaje por Instagram o por Facebook. Well, that's all for today. We see you next time. Bye bye. Take care. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.